El libro de Isaías, capítulo 55. Si por ahí no trae Biblia, hágase al lado de un cristiano. ¿Encontró el capítulo 55 del libro de Isaías? No sé si me le pudieras quitar un poquito de medios. Es que mi voz es mera chillona, así que va a empezar a chillar la bocina. Capítulo 55 de Isaías, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oremos un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, el acceso a poder leerla, Señor, y más que todo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revela, nos redarguye, Señor. Tu Espíritu, Señor, es el que nos enseña, nos da el discernimiento, Señor, y el entendimiento para saber, Señor, qué habla a nuestra vida. Hoy, Señor, como todas las ocasiones anteriores, presento mi vida ante ti, Señor, para que tú hables a través de mí a tu iglesia. Y que tu iglesia, Señor, pueda tener atentos sus oídos y sus corazones para recibir esa palabra, Señor, que es para ellos, para cada uno, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Que no salgan de mi boca, Señor, palabras de hombre, Señor, palabras con conocimiento humano solamente, Señor, sino aquellas que tú tengas en tu corazón, Señor, transmitir a tu iglesia esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. ¿Sabe que hace un tiempo, repasando este pasaje, creo es más conocido por los primeros versículos, porque los primeros versículos empieza diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a todos los que no tienen qué comer, venid. Y empieza esa parte. Pero estos dos versículos en específico hablan acerca de una acción muy particular. El versículo 10 al final dice que da semilla al que siembra y pan al que come, pero quiero que pensemos en la semilla, en esa acción de que el Señor es quien da esa semilla al que siembra. Creo todos, o la mayoría, si es que alguno por ahí todavía, no sé si todos son cristianos. ¿Sí? Hijos. No volteé a ver hace rato ahí el pastor que dijo si alguien nos visitaba por primera o segunda vez, así que no volteé a ver por estar con la niña, así que asumí que había personas que no eran cristianas, pero gloria a Dios porque todos son cristianos. Entonces, les decía, a lo mejor todos hemos escuchado o leído, o ambas cosas, acerca de la parábola del sembrador. ¿Sí o no? ¿Sí todos saben a qué se refiere la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en un tipo de tierra y parte de la semilla cayó en otro y así. Y yo estoy seguro que igual que yo, cuando usted escuchó o leyó esa parábola, se identificó con la buena tierra. Porque dice que esa semilla cayó junto al camino. Cayó en tierra donde no había profundidad, era arenosa. Cayó en tierra donde había piedras. Cayó en lugares donde había espinos y la ahogaron. Pero parte de esa semilla cayó también en buena tierra. Y germinó y creció y produjo al 100 por 1. ¿Con cuál de esas tierras usted se identifica?
La del camino, que llegaron las aves y se la comieron. La que cayó entre tierra que no tenía profundidad y se acabó rapidito. La que creció entre espinos. ¿Con cuál se identifica? ¿Verdad? Que al igual que yo nos identificamos con la buena tierra. Esa tierra que recibe esa semilla. En este caso, la semilla es la palabra del Señor. Es el evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Y nuestra vida, como es tierra buena, recibe esa semilla, germina dentro de nosotros y produce fruto. ¿Qué fruto puede producir? Nuevas semillas. Nuevas semillas. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque la Biblia dice que Él da semilla al que siembra. Es decir, la semilla que viene de parte del Señor es para aquel que produce. Hermano, pero no nos venía a hablar de misiones, del proyecto, de Indonesia. Sí, sí, claro que sí. El concepto de iglesia o de cristiano que nosotros tenemos como latinos, sabe que si pudiéramos contar cuántos cristianos hay en Latinoamérica, nos sorprenderíamos de ver la grandiosa cantidad. Muchísimos cristianos, somos muchísimos cristianos. En comparación a la población total, no es tanta, pero somos muchos. ¿Y qué se necesita para ganar a otros? ¿Qué se necesita para alcanzar esta colonia, esta región, el municipio? ¿Qué se necesita? Pues que vengan predicadores de afuera. ¿Qué se necesita para que el evangelio sea conocido? ¿Y quién es el encargado de hacerlo? Nosotros. Hermano, pero es que yo no soy capaz. Yo no siento que tenga la habilidad de hablar. A mí me da vergüenza. Yo no sé qué decir. Piensa en Moisés. El Señor le dijo, ve y di esto. Y Moisés le dice, Señor, es que tú sabes que a mí me cuesta hablar. Algunos lo traducen como que Moisés le dice, soy tartamudo. Imagínese con esa limitación. Y el Señor le dice, no, es que tú eres el que debes llevar. Señor, pero esto permite que vaya mi hermano. Permite que alguien vaya conmigo. Si usted dice, no, es que yo solo no creo, acompáñese de alguien y predique. Orar por los enfermos. Es una necesidad grandiosa o grandísima la cuestión de enfermedades, la cuestión de pobreza. Como iglesia no podemos erradicarlo. No podemos quitar la pobreza. Imagínense, si el gobierno con tantos recursos no puede, nosotros menos. Jesús dijo, pobres siempre van a tener entre ustedes. Y aquí estoy yo soy uno de esos pobres. Pero ¿sabe qué he descubierto? Que el Señor no necesita que yo tengo para servirle. No necesita que yo sea millonario para poder servirle. El Señor no necesita que usted tenga riquezas para poder usarlo. El Señor no necesita que usted tenga muchísimas cosas para poder predicar el evangelio. Lo único que necesita es obedecerle. Y cuando usted le obedece, el Señor empieza a hacer milagros. El Señor empieza a hacer cosas grandiosas. A los discípulos, a los primeros que eligió, tenían
un propósito, tenían un trabajo, tenían una tarea, tenían una razón de ser, tenían un medio de subsistencia. Y las palabras que Jesús les dice es: déjenlo todo y síganme. El caso de Simón, por ejemplo, que habían pasado toda la noche pescando y estaban lavando las redes y la multitud se agolpó y dijo Jesús: bueno, hoy es cuando esta gente vea el poder de Dios. Dice Simón: oye, me voy a subir a esta barca, hazme un poquito para adentro. Pero ya que estamos aquí, tira la red. Señor, le dice: pues mira, las dos barcas están aquí. Estamos lavando las redes porque pura tierra, pura basura agarramos. Nada, no cayó nada en toda la noche. Y estos hombres tenían experiencia. Y cuando tira la red, ¿qué pasa? Agarra tantos peces que no lo podía sacar y llaman a la otra barca y las dos barcas se llenaron, que casi se hundían. Después de esa experiencia le dice Simón: bueno, ya vistes el poder de Dios, ahora sígueme. Vieron el poder de Dios y se volvieron a ese evangelio. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En que nosotros como iglesia estamos acostumbrados a ver milagros por todos lados y no nos hace ningún efecto. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor aquí? ¿Ya ve? Y yo le apuesto que allá afuera se va a encontrar gente con gente que ya fue cristiano, que ya recibió milagros del Señor, pero le dio igual. Así el día de hoy. Hay gente que a lo mejor está en un culto y recibe un milagro y se llena de la presencia del Señor y el Espíritu Santo les ministra y les llena y salen de la iglesia a pecar. ¿Por qué? Porque ya vemos normal. Ya no tiene ese efecto para nosotros impresionante venir y decir: Dios me sanó. Escuché un testimonio hace un tiempo de muchos y se lo quiero contar, no por la persona que es, sino por la acción. Una persona que vivió en una familia muy pobre y tuvo necesidad y no encontró otra salida más que andar malandreando y robando y haciendo maldades. A su muy corta edad fue a la cárcel, estuvo ahí, salió y siguió en los mismos delitos y volvió a llegar a la cárcel y volvió a salir al tiempo y pues ya había crecido, ya era un hombre hecho y torcido, porque no era derecho. Pero la mamá oraba y le decía: hijo, ¿cuándo vas a cambiar? Y él le decía: mamá, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a... Y no, seguía en lo mismo. Y llega una tercera vez a la cárcel. Y cuando está en la cárcel, dice: pues esta parece que ya no la va a librar. ¿Quién sabe con quién se metió afuera? Y tienen planes de matarlo adentro. Y toda esa situación, y dice que estaban ya tan enviciados en las drogas que entre ellos se acuchillaban para ir a la enfermería y robar antibióticos, robar medicinas y preparar sus drogas. Dice, era extremo. Pero como ya le traían ganas, dice, pues ya ahora le toca a él que lo acuchillen, y lo acuchillan de verdad para matar. Pero lo que él dice es que en esa cárcel había una persona que ahí estaba todo el tiempo predicándole a los presos, pero ya lo conocían, a lo mejor ya lo dejaban entrar a las cestas para predicarles, y predicaba de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de un Dios que perdona. Dice que algunos aceptaban, algunos no, pero le decía: cállate, vete de aquí, esto y no sé qué, mira, yo nací en la pobreza y he tenido que hacer esto porque Dios no está conmigo, que no sé qué, y así. Y este hombre seguía predicando y seguía predicando, y ese día que lo llevan acuchillado, que de verdad se está muriendo, este hombre está ahí y le dice: Dios puede perdonarte, Dios quiere cambiarte. Y le empieza a hablar, y en lo que lo llevan hacia la enfermería, y le empieza a hablar y dice: no, cállate, yo no quiero saber nada de Dios. Yo dije: a lo mejor ahí era donde se iba a convertir. Y no, dice que va a la enfermería, pues lo
estabilizan y todo, y regresa a la cárcel, a su celda. Y estando en la celda, dice, le informan que su mamá murió. Y pues le dan un permiso con un guardia para que vaya a despedirse de su mamá. Pues ya murió, ¿no? Del cuerpo. Y regresa. Y cuando regresa a la cárcel, dice, murió mi mamá y no le cumplí la promesa. Y dice, mejor me quito la vida. Y pues de una de las, yo creo de las cobijas que estaba ahí, agarró y se amarró. Y dice que ya está bien amarrado así solo para dejarse caer. Y empiezan aquellas palabras de aquel hombre que tantas veces había llegado a predicar. Empiezan a bombardear su cabeza. Un Dios que cambia, un Dios que perdona. Y dice, está así con la esta ya para morir. Dice, Señor, ¿podrías perdonar a alguien como yo? ¿Podrías perdonar a un homicida? ¿Podrías perdonar a un drogadicto? ¿Podrías perdonar a un ladrón? Y dice ahí con la esta en el cuello y se empieza a llorar, a hablar con el Señor y le dice, si de verdad puedes cambiarme, quiero servirte. Yo escuché este testimonio de un predicador y dice, ahora le sirvo al Señor. Ahora tengo una familia y mi familia le sirve al Señor. Cuando escucho esta historia me enchina la piel. ¿Sabe por qué? No porque un ex drogadicto. Ya ve que hoy los títulos tenemos aquí al hermano ex sicario, ex narco. No, deje eso. Es una persona convertida por el Señor, no es ex esto. Pablo no decía, yo soy ex perseguidor, ex asesinador. No decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor. Pero hoy los títulos son así impresionantes, ¿no? Él, no sé qué. Pero, ¿por qué le cuento esta historia? Porque cuando nosotros predicamos o evangelizamos y le hablamos a alguien, oye, Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. No me hables de eso, yo no quiero saber nada de eso. Y ahí dice, bueno, pues ya le hablé. Ya él sabe si... Yo salí de mi responsabilidad de predicarle con una vez y ya nos rendimos. ¿Se imagina cuántos años este hombre escuchó? ¿Por qué quiero decirle esto? Nuestra tarea es predicar el evangelio. ¿Cuántas veces? Todas las que sean posibles. En una ocasión Jesús iba con sus discípulos. Yo sé que ustedes saben estas historias. Después de alimentar a 5,000 gentes, 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños, los discípulos habían trabajado tanto, Jesús había partido tanto pan y tanto pez para darle de comer a la gente, estaban cansadísimos. Los discípulos se adelantan en la barca, Jesús les aparece en la madrugada, piensan que es un fantasma. Los discípulos estaban recansados y sin embargo no pudieron dormir porque había una tormenta y por si fuera poco les aparece un fantasma en medio de la noche. Resulta que es Jesús y como que tienen descanso, empieza a amanecer y cuando empieza a amanecer Jesús dice, quiero ir a este lugar. Oye Jesús, pero ¿no has oído las historias? ¿Cuáles historias? De que ahí hay un endemoniado, de que ahí hay un hombre que ni las cadenas lo pueden detener. Dice Jesús, precisamente por eso quiero ir. Los discípulos están cansados del día anterior, están desvelados, están asustados, están pasando una tormenta que casi inunda la barca. Y Jesús los lleva con un hombre que los podría despedazar, haga de cuentas como Hulk. Y llegan. Y cuando llegan, este hombre empieza a gritar. Porque dice que la gente dice de este hombre da gritos de noche. Se pasea por los cementerios gritando. No encuentra paz. Y Jesús llega. Y él sabe quién es. Y este hombre encuentra libertad. O Jesús liberta a este hombre.
Y este hombre se convierte. Y después de todo esto, él dice: Jesús, déjame ir contigo. Yo quiero ser uno de tus discípulos. Ese endemoniado al que la gente le tenía miedo, después de ser libre, quiere servir al Señor. Yo siempre he dicho, no creo que hubiera habido un discípulo que cuidara más a Jesús que este hombre. A lo mejor es: Jesús, yo llevo tu maleta, dame aquí tu sombría, a ver, mira, traes un poquito de polvo en tus sandalias, déjame te las limpio. No creo que hubiera habido un hombre tan agradecido como este al lado de Jesús. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Necesito que regreses a tu tierra. Jesús, pero ahí no me quieren. Ahí me han apedreado, me sacan porque no me pueden detener y me descontrolo y así, me tienen por esto. Con tu familia, no, es que mi familia tampoco me quiere, no, es que esto. Jesús le dice: necesitas regresar para predicar, para hablar de este poder, para hablar del evangelio y que la gente se convierta. ¿Saben? Nosotros como cristianos nos pasa algo similar. No sé si aquí hay cultos de noche, pero hay algunos lugares donde dice: hermano, no se vaya por esta cuadra porque ahí en la esquina se juntan unos malandritos. ¿Sabe qué? Mire, mejor camine 2 cuadras para allá y le da hasta allá, rodee, va a tardar más, pero no se vaya por aquí. Aquí hay unos que se ponen a tomar para este lado, váyase por el otro lado. Mire, vamos a salir por la puerta de aquí atrás porque aquí enfrente hay unos que están emborrachándose. Lo mismo hacía la gente de la tierra de Gadara. De esa parte de Decápolis donde salían para el puerto, para embarcarse, ya no iban a ese lugar, sino rodeaban para no pasar por donde estaba este endemoniado. Nosotros a veces también le damos vuelta al que necesita del Señor. Pasamos por otro lado para no ver. Ni se diga del que está pidiendo dinero ahí en la calle. Pues si trae sus vidrios polarizados, como si no. Y nosotros no tenemos el dinero para ayudarles. No tenemos el dinero para sacarlos de pobre. A lo mejor muchos estamos batallando. Muchos llegan al fin de mes y dicen: necesito pagar renta, necesito pagar luz, necesito pagar agua y todas esas situaciones. Pero lo que usted tiene es mucho más valioso que el dinero. Así, en esa misma situación se encuentra un hombre frente al templo cuando suben Pedro y Juan a orar. Iban todos los días a orar a la iglesia y este hombre estaba todos los días ahí. Y un día de eso se los agarra y dice: oigan, yo los conozco a ustedes, ustedes son discípulos y ustedes nunca me han dado ofrenda. A lo mejor aprovechaban que pasaba otro y Pedro y Juan se escabullían ahí para que no les pidiera a ellos, pero ese día se los agarra y les dice: échenme una manita, ¿no? Ayúdenme. Este es todo lo que yo tengo para sustentarme. Mírenme, no puedo caminar. Y Pedro y Juan le dicen: que míranos, no tenemos nada que darte, nada. Pero en eso el Espíritu les recuerda a estos hombres que tienen algo más valioso. Y les dice: ¿sabes qué? A la verdad no tenemos dinero para darte, no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo que sí te podemos dar. Necesitas solamente creer en Dios. Necesitas solamente creer en que Dios te puede levantar, creer que Dios te puede perdonar, creer que Dios te puede dar una vida nueva, creer que Dios puede hacer un milagro en ti. Y dice: pues creo. Claro que creo. Si yo estoy aquí todos los días, oigo cómo predica, pero nadie me ha hablado. Me han dado limón, buenas, poquitas, de a 20, de a peso. Una vez me dieron uno de 1000, pero nadie me ha predicado.
Si yo quiero también creer, bueno, entonces levántate. Acepta a Cristo en tu corazón y levántate. Y se levanta este hombre. Y entra al templo, adorando a Dios, alabando a Dios, saltando, gritando de alegría, de gozo por haber recibido al Señor en su corazón, por haber sido transformado y por supuesto por sus pies arreglados también. Hermano, pero ¿qué tiene que ver todo esto con misiones? Es que la misión o el propósito de la iglesia es ese: predicar el evangelio. Aquí usted tiene el mismo idioma con los de la calle. Come las mismas tortillas que los de la calle. Los mismos tacos de perro, de pastor. Lo mismo, hermanos. Aquí es fácil. Aquí no lo van a perseguir, no le van a hablar a la policía. Oiga, mire, este me está predicando. No, nadie. Si usted toca una puerta, oiga, buenas tardes, vengo a hablarle de Cristo, ¿me permite un momento para hablarle la palabra? A lo mejor le echen su balde de agua fría, pero hasta ahí. Séquese, termine la colonia y vuelva a regresar. ¿Cuál es el problema? No, hermano, ¿cómo cree? Pues si el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a estar en victoria, no a estar ahí mojándonos y empapándonos. Bueno. Hay un requisito que el Señor pidió para aquellos que querían servirle. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere caminar conmigo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa negarse? Pablo decía: lo que tengo o lo que no tengo, lo he puesto por basura. Mi único propósito, mi importancia aquí es predicar. ¿Cómo me vaya con los demás? No importa. Mi trabajo es predicar. Pero para eso debe renunciar. A lo mejor dice: no, es que salgo a las 3 de trabajar, llego a la casa a las 4, me quito los zapatos, me recuesto en mi sofá y pues de 4 a 6 pues me miro una película. De 6 a 7 pues hay que la cena, esto y lo otro. Niéguese a sí mismo y diga: Señor, no lo voy a hacer toda la semana porque siento que no voy a poder, pero una vez a la semana, estas 2 horas de Netflix las voy a dedicar para predicar. Y salga a predicar. Empiece con 2 horas, con 1 hora. No necesita alcanzar todo el mundo para empezar. Si usted dice: no, es que la verdad es que no, yo no tengo, quisiera tener esas 2 horas, pero no las tengo. Póngase la meta de hablarle de Cristo a una persona por semana. A una. Diga: voy a ponerme los martes, pero si el martes no puedo, el miércoles. Pero que no se le pase la semana sin hablarle a una persona. Va a haber semanas muy difíciles. No va a encontrar a quién, a lo mejor. Pero cuando vaya pasando el tiempo, usted va a descubrir el poder de Dios en su vida. De repente se va a encontrar a un enfermo y va a orar por él y le va a decir: oiga, quería contarle. ¿Se acuerda que la semana pasada oró por mí porque estaba malo de mi uña encarnada? Sí. Pues ¿qué cree? Llegué a la casa y la tengo nuevecita. Hermano, esas son locuras. ¿Acaso tiene límites el poder de Dios? ¿Acaso Dios no puede sanar? Si el Señor nos creó los pies y los pelos de los pies, ¿usted no cree que puede cambiar una uña? Claro que sí. El Señor nos creó a nosotros del polvo, puede cambiarnos un órgano, un riñón, un pulmón. El Señor puede sanar el cáncer, puede sanar el SIDA, puede quitar cualquier enfermedad terminal, cualquier problema de columna, de cualquier cosa el Señor la puede sanar. Eso sí, es su voluntad.
lo va a hacer en el momento que Él quiera. ¿Puede moverse a misericordia por nosotros? Sí. A lo mejor el Señor dice, sí, es que es mi voluntad, pero a la hermana Juanita hace como 10 años que he querido sanarla, pero pues nadie ha orado por ella. La hermana Petronila es la encargada a la que yo le puse el don de sanar a la hermana, pero no, ella no quiere orar. Usted dice, Dios nunca me ha usado a mí en sanidad. ¿A cuántos los ha usado Dios para sanar a alguien? Solo al pastor. ¿Y usted cree que la promesa de los dones que está en la Biblia es solo para el pastor? Pero le voy a, mal que diga adivinar, pero le voy a decir por qué Dios no ha sanado a nadie a través de usted. Porque no ora por los enfermos. Agarrar este micrófono daba nervios. Las primeras veces me temblaban los pies. Todavía hay lugares a los que voy y me tiemblan. Pero orar desde aquí es fácil. Para mí es fácil predicar desde aquí. Pararme frente a una congregación es fácil. Pero hacerlo abajo, aunque aquí no hay plataforma, pero hacerlo abajo de la plataforma, afuera donde nadie me mira, afuera donde nadie me aplaude, es distinto. Donde nadie va a decir, gloria a Dios, aquí está el hermano, donde nadie me conoce. Aquí a lo mejor hay una expectativa. Si yo digo, pasen todos los enfermos al frente, van a pasar, pues son los hermanos misioneros y mire todo lo que ha predicado. A lo mejor el Señor hace milagros y prodigios a través de él, vamos a pasar. No sé si pueda, pero de todas maneras pasemos. Pero afuera donde no saben nada de mí, digo, ¿y qué tal si le digo a esta gente quiero orar? Y me dice que no. Sí, hermanos. En Indonesia, para ganarse a los musulmanes y predicar a los musulmanes, es una historia muy distinta. Hay que crear una relación social de amistad con la gente. Hay que relacionarse con ellos y ser parte de ellos para poder ganar su confianza y poder conversar con ellos. Y ellos nos van a empezar a ver y le aseguro, de las primeras preguntas que un musulmán le hace es, ¿en qué crees tú? Ellos dicen, yo creo en el Islam. Yo creo en Alá. Yo creo en Mohammed. ¿Tú en qué crees? Nosotros decimos, yo soy seguidor de Jesús. Dice, yo tengo mi libro sagrado. Yo digo, yo también tengo mi libro sagrado. Y a partir de ahí se marca una diferencia entre los dos. La relación que se da a partir de ahí es muy distinta. Es una relación en la que te observan, te miran, te vigilan, te escuchan atentamente. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? A ver si para ellos el testimonio de nosotros es verdadero. Porque si no, ellos van a decir, no, está mejor mi religión. Y no les podemos hablar. Yo no puedo decirle a un musulmán, oye, en Indonesia quiero predicarte, quiero hablarte de Jesús, quiero hablarte de mi libro sagrado. Es prohibido. La Constitución prohíbe que se predique el evangelio, que se predique cualquier otra religión que no sea el Islam. El Islam lo pueden hablar abiertamente, pero nosotros no le podemos hablar a un musulmán. Hermano, y entonces, ¿cómo le hacen? A través de toda esta parte de testimonio y de vida real
a ellos les empieza a generar dudas. Y a veces estamos conversando y les presentamos una historia bíblica y dice, ¿y entonces por qué tal cosa? ¿Y esto por qué? Y cuando ellos nos preguntan, nosotros podemos responder. Y como nosotros no les estamos anunciando, sino simplemente respondiendo a sus preguntas, pues no estamos infringiendo la ley. Y a través de esas respuestas, el Espíritu Santo dice, voy a usar ahora tus palabras. Y redarguye el corazón. A lo mejor una noche antes tuvieron un sueño donde un Dios verdadero se les aparecía, alguien les decía. Y ese día, con la respuesta que nosotros dimos, ellos creen. Pero ese es un trabajo de mucha dedicación, de verdadero evangelio, de mostrar verdaderamente quién somos, de predicar al Señor. No todo es bonito, felicidad y color de rosas. Muchos mueren en el campo. Muchas familias que van al campo no regresan completas, algunas no regresan. El riesgo es muy alto para ir a predicarle a los musulmanes. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que tenemos que ir y hacer discípulo. ¿A dónde? ¿Verdad? Pero hay una palabra antes de naciones. ¿A algunas naciones? A todas. ¿Y para quién es ese mandato? Híjole. Entonces, cuando hemos cantado ese canto de somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, y el coro, y llevaremos su gloria. Ya nos comprometimos con el Señor. ¿Y usted cree que el Señor escucha sus alabanzas? ¿Usted cree que el Señor dice, me lo estarás diciendo en serio o nomás porque está chida la canción? El Señor dice, Señor, hace rato oía el hermano, creo todos estábamos participando de esa oración y decía, Señor, te rindo toda mi vida a ti. Y hoy les quiero preguntar, ¿es verdad? ¿Es verdad que le han rendido toda su vida al Señor? Todo lo que tienen para el Señor, todo lo que son para el Señor. Porque para ser discípulos del Señor, ese es el requisito. Rendir todo al Señor. Entonces ahorita vamos a poner una hoja ahí para ver quiénes quieren ir a Indonesia. No, hermanos. ¿Saben por qué les digo eso? Porque el Señor puso en mí la tarea de hablarle a la iglesia esto. El Señor me dijo, cuando tú hables con la iglesia, yo voy a recordarles y redarguirles, porque tienen un trabajo que hacer. Porque yo he puesto dones, me dijo el Señor. He puesto talentos, llamados y ministerios en mi iglesia, pero están estancados. El Señor me dijo, predícales, porque cuando tú hables, yo les voy a recordar, yo les voy a redarguir, porque tienen que levantarse y trabajar. A mí no me debe nada, a mí no me debe demostrar nada, a mí, delante de mí no debe usted aparentar nada. Delante del Señor, a partir de hoy, usted tiene un recordatorio de un trabajo que hacer, de algo que el Señor ha puesto en su corazón. A lo mejor los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, cuando usted vino a los pies del Señor, usted sentía el deseo de hacer algo, el deseo de predicar, el deseo de orar por los enfermos, el deseo de ir a las cárceles, el deseo de ir a predicar al hospital, a urgencias, al Cruz Roja, no sé a dónde, al parque, al semáforo, a algún lado. Pero se pasó el tiempo y desapareció ese deseo. Hoy
El Señor te recuerda ese deseo. Hoy el Señor te recuerda que tienes un trabajo que hacer, no para demostrarle a nadie, no para que te miran y te aplaudan, sino porque es tu trabajo hacerlo en el Señor. Y cuando tú lo hagas, el Señor va a responder, el Señor va a hacer milagros, el Señor va a sanar gente, el Señor va a levantar los paralíticos, el Señor va a hacer esos milagros, no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo promete. Yo puedo quedar como mentiroso delante de ustedes, pero la palabra no. La palabra no. Queridos hermanos, necesitamos que la iglesia ore por nosotros. Necesitamos que ustedes nos abracen como si fuéramos uno de ustedes para orar por nosotros. Ahorita al final, por ahí a lo mejor ponemos una mesita y unas cosas, pero fuera de eso, nosotros hacemos unas tarjetitas como estas, que se las compartimos. Sí, aquí está también la digital, pero esta se la pueden llevar y cargarla en su Biblia, pegarla en su espejo y orar por nosotros. Orar por nosotros, no sé, todos los días, no sé cuándo, pero comprométase con el Señor para orar por nosotros. Necesitamos mucho más. Mi esposa decía, necesitamos un sustento económico. Si el Señor pone en sus corazones apoyarnos económicamente, que sea el Señor confirmando en sus corazones, no como una carga. No sé si lo van a hacer, si no lo van a hacer, no sé. Eso es entre usted y el Señor. Pero esto, orar por nosotros, esto sí quisiera dejarlo sobre sus hombros, para que ore por nosotros, por todos los milagros que hace falta en el campo. Cuando le digo a esta gente que se convierte al Señor, ¿usted cree que ocurre nomás porque yo voy? No, ocurre porque hay una iglesia orando. Como Pedro cuando salió de la cárcel y llega el ángel, le suelta las cadenas y lo saca hasta afuera de la ciudad. ¿Usted cree que Pedro salió porque él estaba orando? No, Pedro dijo, hasta aquí llegué. Pedro ya estaba pensando en que lo iban a matar, en que lo iban a crucificar, encarcelar. No sé qué estaba pensando Pedro, pero sabe que había una iglesia que aún en horas de la madrugada estaba orando sin cansancio, diciendo, Señor, tú puedes libertar a Pedro, tú puedes librar a Pedro, tú puedes sacarlo de la cárcel, tú puedes perdonarlo, Señor, tú puedes hacer un milagro. Esa iglesia provocó el milagro para la vida de Pedro. Sea usted parte de ese milagro. Cuando hablamos de milagros, ¿saben en qué posición nos ponemos nosotros? En la posición del que recibe. Si yo digo hoy aquí, ¿quién quiere un milagro? Amén. Pero ¿está queriendo recibir el milagro o ser el milagro? A lo mejor usted ha sentido, yo siento orar por el hermano tal, la hermana tal. Y siento en mi corazón como darle una ofrenda, pero lo único que cargo son 20 pesos aquí. Y dice, no, me da vergüenza, mejor otro día. Y se va. Pero sabe que ese día usted pudo ser el milagro para esa persona. Tal vez ese hermano tenía una necesidad fuerte y dijo, si tan solo tuviera 20 pesos para pagar el taxi y llegar a tiempo a tal lugar. Y usted se negó a obedecer a Dios. Porque estamos todos esperando recibir el milagro y no dar el milagro. Déjeme hacer una oración para terminar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hablado, Señor, a nuestras vidas esta tarde. Gracias, Señor, porque tu misericordia es extendida, Señor, para nuestras vidas. Señor, tú nos has hablado hoy. Nos has dicho, Señor, que tenemos un trabajo que hacer. Que tenemos el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, Señor. De anunciar las buenas nuevas, Señor. Que aunque nosotros seamos débiles y muchas veces cobardes, Señor, tu palabra es real. Señor, no predico tanto porque yo pueda o porque yo sé,
sino, Señor, predico porque sé que tú eres real y sé que tu palabra es verdadera, Señor. No predico un evangelio de hombres, no predico una doctrina de hombres, predico, Señor, el evangelio, y ese es poder de Dios, ese es verdadero, Señor. Así, Señor, hoy en los corazones de tu iglesia quede esta palabra, Señor, acuñada, Dios eterno, y que puedan levantarse con valor y valentía, Señor, para ser una iglesia que transforma, Señor, a su comunidad, que transforma a sus vecinos, que transforma a su cuadra, que transforma a su colonia, que transforma, Señor, el lugar y el entorno donde vive, donde trabaja, donde estudia, donde compra, donde vende, Señor. En el nombre de Jesús, abre sus labios para que prediquen tu palabra, Señor. Abre sus labios para que hablen de tu verdad. Usa sus manos para sanidad, usa sus manos para milagros, usa sus pies para caminar, Señor, en tu camino. Padre bueno, interrumpe sus horas de descanso, interrumpe sus sueños, Señor. Llámalos a buscar tu rostro, llámalos a orar, llámalos al ayuno, llámalos a estudiar tu palabra, llámalos a acercarse a ti, llámalos a conocerte, Padre, en el nombre de Jesús, para que el día que nos presentemos delante de tu presencia podamos, Señor, ser hallados dignos y aceptos por haber hecho tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Estos años se van a pasar y todo lo que hay aquí se va a acabar, Señor, pero la vida que tú nos prometes es una vida eterna, Señor, que nunca se acabará, que nunca más habrá sufrimiento, que nunca más habrá cadencia, que nunca más habrá pobreza, que nunca más habrá enfermedad, que nunca más habrá persecución, Señor. Vale la pena servirte aquí, vale la pena sufrir por ti, Señor, vale la pena aún, Señor, si así tú lo quisieres, morir por ti, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por la vida de tus siervos que están al frente de esta obra. Padre, guárdalos en tu mano. Protégelos, Señor, de todo plan del maligno. Líbralos, Señor, de toda acechanza, de todo mal, Señor, que nuestro adversario esté planeando. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor eterno, resguárdalos. Envía, Señor, tus ejércitos para guardar sus vidas. Todo lo que ellos tienen y poseen, Señor, sean guardados por ti, prosperados y bendecidos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque cuando tú, Señor, empiezas a levantar tu iglesia, cuando empiezas, Señor, a usar a tu siervo, Señor, el enemigo no le va a gustar, el enemigo se va a enojar, Señor, pero poderoso eres tú, Señor, que lo ha vencido. Poderoso eres tú, Señor, que has levantado, Señor, aún de la muerte. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos está la vida de tus siervos y de tu iglesia, Señor, en este lugar y hasta donde vaya a expandirse. En tu nombre, amado Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.